Bueno, estamos con Patricio Plaza, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, recién llegado. ¿No tienes jet lag o algo así? Un poquito, sí, viajé bastante. ¿Cuántas horas de Argentina? Y una escala larga porque Argentina directo son 10 horas, pero tuve escala en Sao Paulo, Londres, así que... Pero bueno, llegué ayer, sí. Muy bien, ¿eres el único argentino en competición oficial este año? Sí. ¿Notas la presión representando a un país entero en Annecy, en el festival de cine de animación más importante del mundo? Sí, no sé si la presión, o sea, está bueno que haya representación sudamericana en ese sentido, así que sí, está bueno. ¿Y tu película se llama, voy a apuntar para no olvidar, Sí. Carne de Dios? Carne de Dios. ¿Nos puedes contar, en breves palabras, en qué consiste? Sí, es una coproducción entre Argentina y México. Está inspirada en textos escritos por frailes españoles en el siglo XVI en México, fruto de una investigación de muchos años que hice yo allá, en México, que básicamente documentaban la persecución de las prácticas rituales y religiosas de los nativos mexicanos. Y un poco sobre esos textos, lo que yo hice fue construir una ficción de género fantástico, terror, en la cual es una ficción especulativa, diría yo, en la cual un poco lo que se propone es entrar en la subjetividad de uno de esos frailes que en el proceso de evangelización perseguían esas prácticas y jugar con la idea de que si uno de esos frailes estuviera enfermo y tuviera que atravesar en su propio cuerpo uno de esos rituales que estuvo persiguiendo, bueno, ¿qué pasaría, no? Entonces esa es un poco la premisa de la película, que alguien que está practicando algo y reprimiendo algo tiene que atravesarlo en su propio cuerpo. Entonces es eso, y no es cualquier alguien, es alguien que representa el poder, el colonialismo, como la imposición de una cultura sobre otra, etc. Y bueno, antes hemos hablado que es una coproducción con México, luego hablaremos de, la tengo aquí, Lucía Cavalcini. Sí. Pero tú como realizador, es la quinta vez que vienes a Annecy. Sí. Sí. Cuéntanos un poquito dónde has estudiado, qué otros proyectos has tenido antes de llegar a... Ok, sí, yo soy de La Plata, que es una ciudad que queda muy cerca de Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires ahora, pero me formé allá en la universidad pública y estudié artes visuales y cine. Luego empecé a trabajar en animación desde muy joven, así que también tuve como una formación en la animación muy de oficio, como muy del trabajo. Y ya desde principios de los 2000 empecé a trabajar junto con, bueno, siempre asociado con algún compañero o compañera o en grupos, porque bueno, la animación es un trabajo muy colaborativo, entonces por lo general siempre asociado con otros, haciendo cortometrajes. Yo hice toda mi vida trabajo comercial mucho y de licencias y demás, pero el primer corto que hicimos que estuvo en Annecy se llama El Empleo, que es un corto de 2008, estuvo en la competencia oficial en 2009, ganamos el premio FIPRESI. Y bueno, esa fue la primera vez que vine. Luego vinimos en 2014 con otro cortometraje que se llama Padre, de stop motion, que estuvo también en la competencia oficial. Así que este es el tercer cortometraje, con la diferencia de que este cortometraje yo soy el escritor y director único, digamos. Si bien en la película trabajaron alrededor de 100 artistas de Argentina, México y Colombia, o sea, es un proyecto ambicioso en ese sentido, pero es el primer cortometraje en el que la autoría, podríamos decir, es completamente mía, que no es como compartir y demás, entonces también fue un desafío como llevar adelante eso en ese sentido, poniéndole el cuerpo a todo ese proceso que fue de muchos años de investigación y luego de muchos años de producción, porque bueno, la animación independiente y más en Sudamérica es muy difícil conseguir recursos y demás, entonces es un trabajo muy a pulmón y en el cual se trabaja de manera muy intensiva en equipos y demás, pero fue una producción que se hizo durante la pandemia, básicamente. O sea, lo que decías, el tema de información, ¿no? De informarte antes de empezar ya a diseñar. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses o años? La investigación. Y la investigación fueron varios años, porque eran como, yo viajaba, tuve varias residencias artísticas en México, en las cuales hice investigación previa. Y empecé a investigar como en 2014, pero sin saber muy bien de qué iba a ir y recién encontrar la documentación más adelante, o sea, encontrar los edictos de la Inquisición y demás donde daban cuenta de esa persecución como para que no quede como solamente como una cuestión ideológica, si se quiere, sino como que realmente está basado en documentación. Si bien está basado en documentación real, es un ejercicio de imaginación, ¿no? Por eso es género fantástico, porque tiene más que ver a mí me interesa ahondar mucho en el género, en la animación, sobre todo en el terror y el fantástico para adultos, porque me parece que es un terreno que en la animación occidental no está tan trabajado, y menos aún en Sudamérica. Y yo lo englobo, el proyecto dentro de un subgénero que yo llamo terror político en la animación latinoamericana.
Entiendo que es parte de un movimiento, no es la primera película que aborda este género. Hay, en los últimos 10, 15 años, te diría, como unos cuantos cortometrajes y algunos largos. Juraría que Humo, que participa este año, mexicano, Humo, por ejemplo, lo que tiene hacen algo sobre Auschwitz y un poco político. Sí, lo que hace la animación que se hace en Guadalajara, el trabajo de Rita Basulto, también el trabajo de Joaquín Cousiña y León Cousiña, La Casa Lobo, Joaquín y Cristóbal son. Después, bueno, el trabajo que hicimos nosotros en Padre, Bestia, que estuvo el año pasado, de Hugo Covarrubias, el chileno, que también para mí se engloban dentro del subgénero del terror político en la animación latinoamericana. Yo entiendo que es un movimiento, un género, y que, bueno, hay varios exponentes de ese subgénero, y bueno, Carne de Dios vendría a ser uno de esos exponentes. ¿Y cuánto tiempo llevó lo que es la animación? De que te sientas La animación en sí llevó unos 2 años. ¿2 años? ¿100 personas? Alrededor de 100 personas, pero de manera obviamente intermitente, no completamente durante todos los 2 años, pero sí fue un equipo muy grande. ¿Qué técnica utilizáis? ¿Algún tipo de programa? Es 2D tradicional, pero digital, pero es animación 2D cuadro a cuadro y es una peli de 21 minutos, entonces es un corto largo, que también en ese sentido es un desafío porque, bueno, por lo general los cortos más largos son más difíciles de ser seleccionados en los festivales y demás, así que en ese sentido es un mérito también que la película se sostiene a nivel narrativo durante los 21 22 minutos que dura, como para que haya quedado en la competencia. ¿Y cómo tenemos aquí el póster de México, porque es el país invitado? Aprovechamos que la productora Lucía Cavalcini también coproduce tu cortometraje de animación. Ajá, sí. ¿Cómo llegaste a esa coproducción? Y fue un trabajo también de bastante tiempo porque, bueno, yo, como te decía, arranqué la investigación en México en las primeras residencias en 2014, 2015, y ahí fui como conociendo también el mundillo de la animación mexicano. Digamos que el mundo de la animación a nivel global ya de por sí no es tan grande, o sea, sí hay muchísima gente trabajando, pero quienes hacemos animación de autor estamos como un poquito más, son redes un poco más accesibles, a diferencia de las grandes majors y demás. Spider-Man, y sobre ahora todo, mismo. claro, sí. Y sobre todo en América Latina, que también está aún más acotado, entonces uno cuando va a otro país a trabajar, a otro país de América Latina a trabajar en animación, por lo general conoce a los grupos de artistas que están trabajando, y bueno, así fue que la conocí a Lucía, que ella dirigió hasta hace poco tiempo, fue la creadora del Festival Animasivo, que es un festival de animación de la Ciudad de México, y la conocí justamente a través de la selección de una película anterior, y bueno, y ella en los últimos años empezó a producir, así que el financiamiento fue público, tanto de México como de Argentina, porque era una película muy compleja de financiar por otros medios, por bueno, la temática política, porque es polémica, tiene algunas escenas fuertes en relación a ciertos posicionamientos políticos, diría yo. Así que fue un proyecto que se hizo sur-sur, toda América Latina. En Europa buscamos algo de apoyo, pero no... Ni Francia, ni España, ni... No. Yo creo que presiento que fue por un tema político, pero porque justamente de lo que habla la película, el subtexto, digamos, es sobre el colonialismo, entonces sobre racismo, colonialismo y sobre, bueno, esas prácticas que se llevaron adelante desde hace 500 años en relación a, bueno, el rol de Occidente en América Latina como esa fuerza invasora, no solo desde lo económico y desde lo militar y la violencia física, sino también desde la violencia religiosa, digamos, no imponiendo una mirada única del mundo. Y aparte de con México, ya es una pregunta un poco más general, la coproducción es con países iberoamericanos o con una herramienta que se llama Ibermedia, o por ejemplo los premios Quirino. Claro. Que hay mucho... ¿Crees que ese mundo iberoamericano habría que explotarlo más o tampoco es tan importante? No, sí, yo creo totalmente que hay que ir por esa. Ibermedia todavía, o sea, no tienen apoyos para cortometrajes, pero sí para largos y para series, para desarrollo y coproducción. Nosotros estamos ahora con un proyecto de largo tratando ahí de lograr un Ibermedia y demás. Creo que no alcanza solo con Ibermedia, creo que hay que facilitar más las coproducciones a nivel regional, pero bueno. ¿Regional? ¿Dentro de Argentina, por ejemplo, te refieres? O? No, a nivel regional me refiero a todo, Iberoamérica, podríamos decir, claro. ¿Y cómo se podría mejorar? Bueno, es un tema de políticas públicas que a mí me excede, pero sí creo que muchas veces el problema de la animación es que obviamente lleva mucho tiempo hacerlo, entonces quizás son muchos años de preproducción para conseguir el financiamiento y demás, entonces sincronizar las distintas modalidades de financiamiento de cada país es difícil, sobre todo por la burocracia interna de cada país, porque generalmente son fondos públicos. Entonces quizás hay algún canal de televisión asociado y demás, pero por lo general son fondos públicos. Entonces quizás ahí recién ahora está empezando a haber legislación específica de animación para coproducciones a nivel Iberoamérica, pero bueno, es un proceso incipiente que yo creo que sí es por ahí porque
porque financiar un largometraje de animación, por ejemplo, a nivel individual de cada país en América Latina es muy complejo, por los vaivenes políticos y las crisis económicas que ya se sabe. Entonces creo que la única manera es en alianza y en coproducción con todos los países de la región o con varios, ¿no? En este caso, por ejemplo, fue con México y con Colombia también, que hicieron una parte de la película. Luego volvemos a la película, hemos visto que el inicio sobre todo, pero bueno, a lo largo de toda la película son colores muy oscuros, la noche casi, cuando hay una bengala, ¿no? Una luz es verde, no siquiera es... Esos son colores muy apagados, ocres. Imagino que lo has hecho intención para demostrar algo en particular. El uso del color, sí. Hay varias, o sea, la película tiene como un recorrido, es como un viaje, una especie de viaje un poco lisérgico, una pesadilla de este personaje, entonces pasa por todos los estadios, ¿no? Por un estadio mucho más, si se quiere, cercano al naturalismo, en torno al trabajo sobre lo nocturno, porque estas ceremonias y estos rituales se hacen en la oscuridad y se hacen en la noche, estos rituales de curación, ¿no? Y luego, una vez que nos adentramos más como en la subjetividad del personaje y en su mundo interno y todo lo que emana dentro de ese ritual, ahí sí se trabajan unas paletas mucho más saturadas, con otro trabajo sobre el color, mucho más estallado, ¿no? Entonces hay como una diferenciación entre el trabajo del clima y del color en las escenas más realistas o que tienen más que ver con lo que sucede en el exterior, y todo lo que sucede en el interior del personaje sí es mucho más fuerte en términos de color, rojos, verdes, violetas, así como mucho más lisérgico, porque también tiene que ver con el estado que está atravesando el personaje en términos de alteración de su subjetividad y su conciencia. Sí, termina teniendo pesadillas, y una de las pesadillas que tiene, tampoco vamos a desvelar mucho, pero digamos que hay escenas un poco sexuales. Sexuales, sí. Y uno podría llegar a pensar que es una especie de hacer pasar al cura, en este caso un sacerdote, un cura, ¿no? Al monje, lo que algunos niños han tenido que pasar últimamente por parte de esos mismos curas. Claro. Y uno puede llegar a pensar que es una especie de, mostrar los sufrimientos que han pasado los niños actualmente como una crítica actual, pero basada en 1600 o en 1500, ¿no? Claro. No sé si eso también estaba previsto o no. Sí, hay algo, como una inversión de esas relaciones de poder, ¿no? Entre las fuerzas dominantes de la historia, o sea, sí encarnada en un cuerpo de un personaje, pero que, como te decía, detrás de ese personaje hay procesos históricos muy complejos, y entender el abuso no solo como el abuso sobre los cuerpos de aquellos que están en condiciones de debilidad, si se quiere, sino también como ese abuso más histórico en términos del extractivismo y del imponer una forma de vida, ¿no? Entonces sí hay algo ahí como si querés, de revancha, como de devolver el golpe, ¿no? No poner la otra mejilla, devolver el golpe ese, porque es un golpe histórico que creo que no está saldado, y que esto que decís vos, sigue sucediendo porque nunca nadie lo detuvo, ¿no? Entonces los abusos siguen sucediendo porque nunca nadie hizo nada, y sobre todo en América Latina, donde tenían impunidad absoluta. Sobre todo con poblaciones minoritarias como las nativas indígenas, ¿no? Que fueron las víctimas directas. Lo que yo veo, o se puede ver con tu cortometraje y con el otro cortometraje del otro país que está en concurso, Colombia, entre otros, pero Colombia, Carla Melo con La Perra, que también es un poco de los abusos de los hombres en general contra las mujeres. Es como últimamente parece que hay un cine, no sé si últimamente, pero como que hay un cine muy reivindicativo en América Latina o en Iberoamérica, o me parece a mí es coincidencia que vengan a concursar cortometrajes reivindicativos. Sí, puede ser que sea reivindicativo en cierta medida, pero yo creo que es, como te decía, en primer término me parece que está el elemento político, y que de la mano de eso sí hay todo tipo de reivindicaciones, cuestionamientos, críticas, reflexiones en torno a cuestiones que no es dar una respuesta sobre el tema, sino yo no creo en lo panfletario ni tampoco en el binarismo de decir, estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Creo que es mucho más complejo que eso, son procesos de mucho tiempo y de relaciones de poder históricas, entonces sí creo que hay algo de reivindicación en el sentido de cambiar el punto de vista y empezar a contar historias desde otro lugar que no fueron contadas. O sea, hay voces que no hemos escuchado tantas veces, ¿no? Siempre hemos escuchado la voz del vencedor, de alguna manera, o de los vencedores. Entonces, en América Latina sabemos mucho sobre el fracaso y sobre haber sido derrotados en un montón de procesos históricos que se detuvieron, que fueron cercenados por dictaduras, genocidios y demás. Pero este quizás es para mí el huevo de la serpiente en relación a que el colonialismo es el que da inicio a todo lo que después sucedió, ¿no? Entonces para mí es el huevo de la serpiente. No creo que sea solamente eso, pero me parece un momento nuclear de la historia
bueno, no solo de América, del mundo, de Occidente al menos, ¿no? De ese encuentro que muchas veces, hasta hace pocos años, se hablaba como de un encuentro de mundos muy alegre y como, bueno, no fue tan alegre ese encuentro de mundos y pasaron muchas cosas que quizás lo que propone esta película es, bueno, abordarlas desde otro lugar, que no sea el ya quizás más remanido o discursos más repetidos que hemos visto en torno a, bueno, creer que el proceso de colonización pasaba solamente por las armas, sino que también hubo como una conquista espiritual, digamos, ¿no? Que tenía que ver con imponer una visión del mundo única. Y que creo que hoy por hoy es un tema clave, porque lo que necesitamos hoy es diversidad en todos los aspectos, bueno, estamos en un momento de colapso en muchos sentidos, de colapso sistémico, entonces creo que hay que empezar a recuperar otras cosmovisiones, gente que vive de otras maneras. Para empezar, dejar a la gente vivir de otras maneras y en segunda instancia, Occidente empezar a prestar más atención a cómo vive esa gente, porque quizás haya algo importante que aprender. ¿Has en algún otro sitio, aparte de ya la nominación en sí, que ya es ganar un premio? ¿Has tenido algún otro tipo de...? Sí, el corto se estrenó en el Festival de Mar del Plata en Argentina, ahí ganamos Mejor Corto Argentino, luego en Chile Monos, en Chile ganamos Mejor Cortometraje Latinoamericano, y ayer en Guadalajara, en el Festival de Cine de Guadalajara en México, ganamos la Mejor Animación Internacional, así que luego sí, hay muchas selecciones y demás, pero bueno, por lo pronto es como ya el recorrido latino ya tuvo sus reconocimientos y ahora bueno, es como el estreno en Europa, que a mí me interesa en ese sentido también, porque para mí es una película que propone un diálogo entre Europa y Latinoamérica, no un diálogo abierto, digamos, no un diálogo cerrado, sino más bien, bueno, vamos a hablar de estos temas. Entonces veremos cómo le va en Europa. Oye, pues Patricio Plaza, muchísimas gracias por tu tiempo desde la Cinemateca y desde tegustamuchocine.com. Carne de Dios, esperemos que tenga mucho éxito. Ese concurso representando a Argentina, muchísima suerte. Muchas gracias. Venga.